Todavía recuerdo el día en que obtuve mi cebador cheque de pago real de Morgan Stanley en el centro de Boston. La crujiente mañana de septiembre, las hojas comienzan a convertirse en ámbar, mientras entré en ese brillante edificio de vidrio con mi traje recién comprado de Macy's. Tenía 23, recién salido del programa de negocios de la Universidad de Boston, y finalmente listo para hacer algo de mí mismo. Pero lo más importante, estaba listo para retribuir a las personas que había sacrificado todo para llevarme allí, mis padres. Mamá y papá siempre había vivido en nuestra modesta de casa de 2 dormitorios en Quincy, la misma en la que comparte una habitación. Papá trabajó dobles turnos en el taller de reparación de automóviles en Hancock en la calle. Mamá me lavo usatremos a tret recogido con cres ocasionales de catering las fines de semana. Nunca se quejaron, pero lo vi todo. Los zapatos desgastados que seguí usando, la forma en que se iban a cenar para que Lily y yo pudieran timer nuevos suministros escolares, las conversaciones de las tranquilas por la noche hacer. Escuchar. Ese primer mes, cuando miré el saldo de mi cuenta bancaria, no vi dinero, vi la oportunidad. Sin dudarlo, configuración una transferencia automática, $1,200 cada mes, directamente a su cuenta. Recuerdo que mamá me llamó esa noche, su voz se apoderó mientras intentaba decirme que era demasiado. Pero insistí. Ustedes merecen le dije, sintiendo un orgullo cálido extendido por mi pecho. Déjame cuidarte ahora. Los próximos años cayeron en un ritmo cómodo. Cada mes, como un reloj, el dinero se transferiría. Recibiría realizaciones sobre cómo papá finalmente consiguió audífono que había estado posponiendo, o cómo mamá ahora podía pagar su medicamento de artritis sin preocuparse por el copago. Durante mis visitas a casa, notaría pequeños cambios, nuevas cortinas en la sala de estar, un refrigerador reemplazado que ya no hacía horrible ruido de traqueteo, pinta fresca en el porche. Cada mejora se sintió como una victoria personal. Las cenas de Navidad se convirtieron en asuntos más elaborados, con mamá capaz de derrochar en un pavo adecuado y todas las fijaciones. Papá valló con orgullo cuando me mostró el último dispositivo que había comprado, una tableta para leer las noticias, televisor de la ONU inteligente que podría transmitir sus juegos favoritos de los medios rojas. Nunca mencionaron directamente el dinero, pero su gratitud se mostró de innumerables maneras, abrazos extra altos cuando visité, paquetes de cuidado de las galletas con chispons de chocolate de mamá que llegan a mi apartamento, las llamadas semanales de papá, registro, su hijo. Pero a medida que mi carrera avanzó y mis responsabilidades en el trabajo se volvieron más pesadas, comencé a sentir el apretón. Mi propio alquiler en el sur no era barato, y el costo de vida de Boston seguía subido. Me encontraría mirando mi hoja de cálculo de presupuesto a altas horas de la noche, calculando y recalculando. Los $1,200 que alguna vez se sintieron como una contribuco orgullosa ahora se alzaban en mis suales de gastos. Comencé a disminuir las invitaciones de compenseros de trabajo para bebadas desespocar del trabajo, diciendo no a los viajes de fin de semana a un CAPECAD, pospongo la compra de ropa de trabajo nueva incurnio inducuso cuando mostraban. La peor parte fue el resentimiento que surgiría en momentos tranquilos. Cuando veía amigos de mi edad planeando vacantes a Europa o dando los pagos en condominios, un sabor amargado ahumaría en mi garganta. Rápidamente lo empujaría hacia abajo, avergonzado de pensar incluso cuentos pensamientos. Después de todo, ¿no mis padres no habían renunciado a todo por mí? ¿Era de sin es menos que podía hacer? Comencé a desarrollar pequeños mecanismos de afrontamiento. Caleularía estas horas de trabajo se representan el representante cada pago menú, descomponiéndolo en trozos más pequeños y más jables en mi mente. Me recordaría a mí mismo los sacrificios específicos que mis padres habían hecho, papá saltando sus pausas para almorzar para recoger trabajos de reparación adicionales, mamá traja a trabanos de sus migras para atender a la semana. Ayudó, director. Pero a veces, a tas horas de la noche, me quedaría desprecio preguntándome si así sería siempre. La realidad de mi situación se hizo más clara durante mi revisión anual en el trabajo. Mi jefe, Sara, no tenía más que elogios para mi desempeño, pero cuando preguntó sobre mis objetivos financieros a largo plazo, me encontré tropezando. Mis colgas estaban avado de carteras de inversión y planificación de la jubilación, mientras aún vivía el cheque de pago a pesar de mi salario decente.
La verdad era que ni siquiera había comenzado un fondo de jubilación adecuado. Cada dólar extra fue a mis padres o para mantenerme a flote en una ciudad cada vez más cara. Nunca les conté a mis padres sobre estas luchas. ¿Cómo podría? Cada vez que visitaba su casa y veía sus caras aliviadas, veía cómo final me dejaron de preocuparse por cada proyecto de Ali, sabía que no podía cargarlas con mi propio estrés financiero. Además, esta fue mi elección, ¿no? ¿Mi responsabilidad? La cultura en la que crecí, los valores que me había inculcado, cuidar a la familia sin era solo una opción, era fibra de era fundamental. Luego estaña las complicaciones con las tías. Intente explicar a alguien que está viendo en serio por qué una gran parte de sus ingresos va a sus padres cada mes. Algunos asentiría con la comprensión, pero podía ver las preguntas en sus ojos. Una novia, Rachel, final me lo dijo en voz alta durante nuestra conversación de ruptura: me encanta lo devoto que eres para tu familia, pero necesito a alguien que esté aneando y la nuestro futuro, ningún ner su pasado. Esas palabras se quedaron conmigo, resonando en mi mentir durante los momentos tranquilos en el trabajo o en mi noche corre a lo largo del río Charles. ¿Estaba administrando el pasado en lugar de construir un futuro? El peso de la obligación se había familiarizado que ya casi no lo noté, como una mochila pesada que tiene usado tanto tiempo que Titi tiene olvidado lo que se siente al estar recto. Aún así, cada vez que pensaba en reducir los pagos o incluso detenerlos, la culpa me lavaba como una ola fría. Recordaba el orgullo de la voz de papá cuando me contó sobre finalmente poder arreglar el tocho correctamente en lugar de solo pararlo. O la forma en que las manos de mamá había dejado de temblar cuando habló sobre Bills. Se merecía esta seguridad, ¿no? Después de todo lo que había hecho. Por mí. Así que seguí adelante, mes tras mes, año tras año. Las transferencias se volvieron tan rutinarias como pagar mi propio alquiler o comestibles. Aprendí a vivir con el peso, llevarlo con gracia la mayoría de los días. Pero a veces, en mis momentos más honestos, admitiría que este acuerdo había cambiado algo fundamental en nuestra relación. ¿Sigue sido su algo o me había convertido en algo más, una roja de seguridad financiera, un cajero automático con conexión familiar? Estos pensamientos rodarían en mi mientras caminaba a casa desde el trabajo a través de las bullicosas calles de Boston. Los jóvenes estudiantes pasados se extendieron en el común con bibliotecas. Todos parecía avanzar mientras yo me envía atroaperado en un bucle de obligación, amor y desesperación tranquila. Pero mantuve estos sentimientos enterrados profundamente, compartiéndolos solo con mi diario durante las carreras nocturnas cuando la ciudad estaba callada y pude fingir que estaba superando mis pensamientos. Después de todo, la familia era familia. Y este fue exacto lo que hizo los buenos hijos, ¿verdad? La noticia sobre Lily llegó a un meses por la noche en marzo. Me estaba establecido con una cena de microondas en mi aparato, ESPN jugando en silencio en el fondo, cuando la llamada de mamá iluminó mi teléfono. Algo en su voz me dijo de inmediato que este no era nuestro check-in semanal habitual. Entre sus palabras apresuradas y la ansiedad apenas ocula, reconstruí lo que había sucedido. El matrimonio de Lily final se había derrumbado, y ella volvía a casa con sus hijos, Emma y Jack. Lo había visto venir, sincero. Las últimas reuniones familiares habían sido tensas, con Lily y su esposo Mark apenas hablando entre. Sus argumentos se habían vuelto más difíciles de escalón, especialmente durante la cena de Navidad hace 2 meses, cuando tuvieron un desacuerdo susurrados pero intensos en la cocina sobre su culma, comercial, punto. Mark siempre había estado persiguiendo a los esquemas de Get Rich mientras trabajaba esporádicamente como agente de bienes raíces, dejando a Lily para mantener un ingreso, el maestro de como de 3er grado en la primaria Lincoln. Ella solo necesita algo de tiempo para resolución las cosas, dijo mamá, con la voz que ella llevaba esa mezcla de preocupación y espero que se. Conozca tu hermana. Ella siempre ha aterrizado de pastel eventualmente. Hice ruidos convensivos apropiados, pregué sobre los niños, prometí visitar pronto. Pero después de colgar, me senté allí mirando la vía intacta de Stouffer las Genia, un nudo que formaba en mi estómago que no tenía nada que ver con el hambre. Los cambios comenzaron pequeños. Durante mi próxima visita a casa de fin de semana, noble comestibles adicionales en la despensa, nueva camas gemelas abrorotadas en mi antiguo dormitorio y juguetes esparcidos por la sala de estar general ordenada.
Emma, ahora de 7 años, estaba tratando de enseñarle a Jack, de 4 años, cómo jugar a Candyland en la mesa de café mientras Lily se sentaba con mamá en la mesa de la cocina. Sus pezas se docaron en pantallas de laptop evites a listados de trabajo y sitios web de aparatos. Papá trató de mantener su comportamiento alegre habitual, pero lo atrapé mirando a Bills con una ceja fruncida cuando pensaba que ni ella estaba mirando. La casa de repente se sintió más pequeña, más estrecha, con 6 personas compartiendo un espacio diseñado para 4. El retiro tranquilo en el que mis padres había estado disminuyendo fue reemplazada abruptamente por el caos de los niños pequeños, entero con la amana de la escuela, los dibujos animados de la tarde en la televisión y el zumbido constante de la actividad viene con N con una de la tarde en la televisión y la zumbido constante de la actividad viene con N. Casa llena. La primera pista de lo que viene apareció en las próximas llamadas de mamá. Comenzó a abandonar las menciones informales de mayores gastos, como la factura de agua había aumentado con más duchas, como necesitaban real su paquete de internet las paraciones. Cada comentario se sintió como pequeño peso que se agregaba a mis hombros, pero intenté cepillarlos. Luego llegó la noche cuando papá le llamó en lugar de mamá, una ocurrencia rara que inmediatamente activó las almamas. Se aclaró la garganta varias veces antes de llegar al punto, su tono de confianza habitual reemplazado por algo más vacilante. Hijo, sé que ya lo estás haciendo mucho por nosotros, comenzó, y mi corazón se hundió. Pero con Lily y los niños aquí. Bueno, las cosas están un poco apretadas. Estamos pensando en sumergirnos en nuestros ahorros de jubilación, pero tal vez si pudieras. Lo corté antes de que pudiera terminar, prometido ahumar mi transferencia mensual a $2,000. Las palabras dejaron mi boca antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que me comprometía. El alivio de papá era palpable, su agradecimiento se apresuró pero sincero. Después de colgar, abrí mi compora portátil y miré mi hoja de cálculo de presupuesto hasta que los números se borraron. Tendría que cancelar mi membresía en el gimnasio, cambiar un plan de teléfono más barato y olvidar el pequeño fondo de vacaciones que había estado tratando de construir. Pero, ¿qué elección única tenía? La situación en el hogar evolucionó rápidamente. Los procedimientos de divorcio de Lily se prolongaron, con Mark luchando por la custodia mientras simultáneamente trataba de evitar pagar la manutención de los hijos. Ella comenzó a recoger trabajos de enseñanza sustitutos, pero fueron esporádicos y apenas pagaban lo suficiente como cubrir sus honorarios legalizados. Mientras tanto, los niños estaban luchando por adaptarse. Emma se volvió más tranquila, su personalidad burbujeante habitual atenuada por la agitacia de su vida. Jack comenzó a hacer berrinches, especialmente a la hora de acostarse, llorando por su padre y su antigua habitación y con el fondo de pantalla del barco de cohetes. Mis padres hicieron todo lo posible para mantener la normalidad, pero pude ver la tensión. El cabello de mamá pareció gris más rápido, y los chistes de papá se volvieron menos frecuentes. Nunca se quejaron directamente a mí, pero sus mensajes de texto agradecidos cada vez que mi transferencia mensual se sentía más pesado de alguna manera, ponderada con preocupación tácita por demasiado. El resentimiento que había estado luchando comenzó a tomar nuevas formas. Yo entré evitando cenas familiares, poniendo excusas sobre proyectos de trabajo y plazos. Cuando visité, me atrapaba mirando a Lily con un ojo crítico, señalando sus nuevas entonces me odiaría por los pensamientos, recordando como siempre había. Huir ingeniería como papá. Pero la parte más difícil fue ver lo rápido que todos parecían olvidar que había estado apoyando a nuestros padres solos durante años antes de esta crisis. Ahora, con la situación de Lily en el centro del escenario, mal contribuyendo los habituales de los habituales fueron tratadas como un hecho establecido de la vida familiar que apenas justificaba la mención. El enfoque cambió por completo la administración, la situación de Lily, como la madre lo llame, con conversaciones familiarizadas que giraban en torno a su última cita en la corte o prospecto de trabajo. La dinámica en las reuniones familiares también cambió. Las cenas dominicales, cuando pude hacerlo, se convirtieron en sesiones de estrategia. Mamá actualizaría a todos en apartamentos potenciales en el rango de precios de Lily, todos reemplazados como demasiado caros o demasiado lejos de buenas escuelas. Papá informaría sobre sus esfuerzos para encontrar la nueva dirección de Mark para los documentos judiciales. Lily se alternaría entre las perturbaciones enojadas sobre la última traición de Mark y desglosos llorosos sobre el fracaso como madre.
A pesar de todo, Emma y Jack jugaría en silencio en la esquina, demasiado joven para comprender complete pero lo suficiente, alcalde, como sentir la tensión. Mi papel en estas sesiones fue principalmente escuchar y asentir, al tiempo que calculula en silencio el costo de cada nuevo desarrollo. Cuando Lily mencionó que necesitaba dinero para los medicamentos de asma de Jack, sabía que eventual me caería. Cuando la escuela de Emma recomendó la terapia para ayudarla a hacer frente al divorcio, ya podría sentir que mi presupuesto se estiraba más delgado. El peso de ser la red de seguridad financiera de la familia se hizo más pesada con cada semana que pasa. A veces, altas horas de la noche en mi apartamento cada vez más escaso, pienso en mi propio futuro resbalando. La promoción para la que había estado trabajando requeriría más horas y más viajes. ¿Cómo podría manejar mientras era el principal apoyo de la familia? La idea de citas parecía imposible ahora. ¿Quién querría asumir este gran equipaje familiar? Mis amigos habían dejado de invitarme a sus viajes de fin de semana y planes de conciertos, sabiendo que volvería a recazar. El punto de ruptura llegó durante una celebración de cumpleaños familiar para Emma. Había derrochado en un kit de ciencias que había estado querido, recordando cómo su rostro se iluminó cuando jobró sobre la feria de ciencia de su escuela. Mientras lo desenvolvió, Lily hizo un comentario sobre lo agradable que debe ser Tibe, dinero extra para tirar. El comentario se puso el comentario, pero fue la respuesta de mamá la que realmente atrajo. Buena, tu hermano siempre ha sido bueno con el dinero. Él sabe cómo manejar lo correcto. La ironía de esa declaración me golpeó como un golpe físico. ¿Buena con dinero? Estaba viviendo con cheque de pago, ahogándome en obligaciones familiares, mientras que la irresponsabilidad financiera de Lily estaba siendo amortiguada por mi sacrificio. Pero mirando la cara emocionada de Emma mientras examinaba su nuevo microscopio, me tragué mis palabras. Este no fue el momento o el lugar. Más tarde esa noche, conducto de regreso a mi departamento por las clases tranquilas de Boston, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. La pregunta de Lala, ¿tenía el coraje de hacer ese cambio? Y lo más importante, ¿podría vivir con las consecuencias si lo hiciera? Esa noche después de la fiesta de cumpleaños de Emma, no pude dormir. El reloj en mi mesita de noche parpadeó a las 2:37 de la madrugada mientras me envió en mi pequeño escritorio de IKEA, desplazándome por mi aplicidad bancaria en línea. La familiar interfaz verde brillaba en la oscuridad de mi aparato, que muestra mis transferencias programadas, $2,000 a la cuenta conjunta de mis padres, que se procesarán automáticamente en 3 días. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla, temblando ligeramente mientras una guerra se aferraba a mi mentir. Abrí mi correo electo, leyendo el último mensaje de HR sobre el programa de correspondencia 401K de nuestra empresa. No dejes dinero sobre la mesa, proclamó la línea de asunto. Había estado ignorando estos correos electrónicos durante años, siempre diciéndome a mí mismo que comenzara a guardar para la jubilación el próximo mes o cuando las cosas se calmen. Pero las cosas nunca se calmaron, ¿verdad? Mi aparato de estudio se sintió especial pequeño esa noche. Miré a su alrededor la vida que había construido, o más bien, la vida que no había construido. Los mismos muebles de segunda mano que tuve desde graduado en la universidad. La creciente lista de reparaciones en el hogar que no podía permitirme arreglar, como el grifo que goteaba que se había convertido en ruido blanco. La pila de declaraciones de tarjetas de crédito sin abrir en mi escritorio que tenía miedo de mirar. Abrí mi aplicación de Nentas, donde mantuve un recuento de gastos familiares que había cubierto más allá de las transferencias menú. Solo el mes pasado, $300 medicamentos asma de para Jack, copa de terapia para Emma de $200, $150 para el seguro de automóvil para Lily. Ninguno de estos fue parte del acuerdo original. Cuando también me había responsable de la vida de mi hermana. Mi teléfono zumbó, un mensaje de texto de Sara, mi jefe. No te olvides de la presente de Chicago la próxima semana. Flights a las 7 de la mañana. Había pospuesto contarle a mi familia sobre este viaje de negocios. Mamá ya había insinuado la necesidad de ayuda adicional con las próximas tarifas de inscripción escolar de Jack, y sabía que un viaje de trabajo los haría ansiosos por el momento de mi próxima transferencia. Algo se rompió dentro de mí. Tal vez fue agotamiento. Tal vez fue el peso de años de sacrificio, o tal vez fue solo la tranquila oscuridad de mi aparconso aclarar. Con los dados temblores,
navegué a través de los menús de la aplicación bancaria. ¿Cancelar la transferencia automática? ¿Estás seguro de que quieres cancelar este pago recurrente? Presé sí antes de poder cambiar de opinión. La pantalla confirmó mi elección y con una neutralidad alegre, transferencia recurrente cancelada con éxito. Esperaba sentir la culpa inmediata, pero en cambio, sentí nada. Solo una extraña tranquilidad hueca, como el momento, desesperaciones de un trueno. Cerré la aplicación y me fui a la cama, cayendo en el primer sueño profundo que tuve en meses. Los siguientes días pasaron en un borrón de momentos ordinarios que de alguna manera se sintieron diferentes. Compré café en mi tienda favorita cerca de la oficina en lugar de arreglarse con la antigua cafetera de la sala de descanso. Dije que sí a almorzar con compañeros de trabajo. En lugar de comer el sándwich triste que general me empacaba. Pequeños actos de rebelión que ni ella más notaría, pero eso hizo que mi corazón fuera cada vez. Mi teléfono se mantuvo sorprendentemente tranquilo esa primera semana. Seguí esperando llamadas frenéticas de mis padres, pero no llegó nada. Tal vez no lo había notado todavía. O tal vez me estaban dando el beneficio de la duda, suponiendo que un problema técnico había retrasado la transferencia. Usé el tiempo para hacer algo que había estado posponiendo durante años, hice una cita con Anse Financiero. Janet, la asesora, trabajó en una pequeña oficina en Back Bay. Pasó 2 horas pasando por mis finanzas, su expresión se preocupa cada vez más. ¿Estado apoyando a toda tu familia en tu salario? Preguntó, levantando la vista de documentos. Cuando asentí, ella se quitó las gafas y se inclinó hacia adelante. Te diriges una crisis una a una. Sabía todo esto, por supuesto. Pero escucharlo de otra persona, alguien profesional y objetivo, lo hizo real de una manera que mis propios pensamientos ansiosos no lo habían hecho. Janet me ayudó a redactar un plan financiero básico, suponiendo que detuve las transferencias familiares. Mirar las proyecciones de donde podría estar en 5 años y me concentra en mi propia salud financiera era como una visión de otra vida, una en la que podría respirar librento. La fantasía de esa otra vida me llevó durante la próxima semana. Me arrojé al trabajo, como voluntario para proyectos adicionales, me quedé hasta tarde en la oficina. Cualquier cosa para evitar pensar en la bomba que estaba a punto de función. Pero el día 10, la realidad volvió a invertir. El nombre de mamá apareció en mi teléfono durante el almuerzo. Cariño, parece haber un problema con el banco, dijo, su voz con cuidado. No hemos recibido la transferencia. Miré por la ventana de la oficina al horizonte de Boston, las palabras atrapadas en mi garganta. Lo comprobaré, logré decir antes de dar una excusa sobre una reunión. Esa noche, caminé a casa en lugar de tomar la té, necesitando el tiempo extra para pensar. La ciudad era hermosa a principios de la primavera, las flores de cerezo comenzaban a florecer a lo largo de la avenida de la Commonwealth. Los estudiantes se extendieron en la hierba en el jardín público, disfrutando de la cálida noche. Todos parecía tan gratis. Pensé en las palabras de Janet sobre sostenibilidad, sobre mi propio futuro. Sobre la diferencia entre ayudar a la familia y habilitar la dependencia. Las llamadas aumentaron en los próximos días. Papá dejó correos de voz sobre las facturas que vencieron. Los textos de mamá se volvieron más frecuentes, alternando en su preocupación y sutiles viajes de culpa. Estamos tratando de no molestarte, pero... Y, si algo está mal, sabes que puedes decirnos. Los leí todos pero no pude responder. Entonces Lily comenzó a intervenir. Sus mensajes eran menos sutiles. Mamá y papá realmente están luchando. ¿Qué está pasando contigo? Y los niños necesitan sus medicamentos, y usted sabe cuán estrictas hizo las cosas en este momento. Cada mensaje se sintió como un cuchillo pequero, pero también fortaleció mi sorsucio. ¿Cuándo se convirtió la atención médica para niños de mi hermana en mi responsabilidad? ¿Dónde estaba Mark en todo esto? ¿Dónde estaba la propia agencia de Lily para resolución sus problemas? Empecé a tener problemas para dormir nuevo, pero por diferentes razones. En lugar de ansiedad por el dinero, la ira me mantuvo despreciación, en mi familia por sus expectaciones, en mí mismo para permitir esta situación aún durante tanto tiempo,
en todo el sistema cultural que mi había connivencia de deja es normal y correcto. Comencé un escronteo de largas entradas en el diario, derramando años de sentimientos suprimidos. Cuanto más escrita, más claras se volvían las cosas. Una noche, me entra nacido algo que nunca había hecho antes. Calculo cuánto dinero le había dado a mi familia a lo largo de los años. El total me mareó. No eran solo las transferencias de las transferencias de las transferencias, fueron todos los extras, las emergencias, los gastos, solo esta vez, que se había convertido en ocurrencias regulares. Ese dinero podría haber sido un pago inicial en una casa. Podría haber sido un fondo de jubilación seguro. Podría haber sido una vida propia. El punto de ruptura llegó durante mi viaje de negocios a Chicago. Estaba en el medio de mi presente cuando mi teléfono comenzó a zumbar repetidamente en mi bolsillo. Durante el almuerzo, conté 17 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes. Jack había tenido un ataque de asma, y el seguro les estaba dando problemas para cubrir la visita a la sala de emergencias. El mensaje subyacente era claro: necesitaban dinero y lo necesitaban ahora. De pastel en esa sala de conferencias corporativas, rodeada de colegas que estaban construyendo sus carreras y planeando su futuro, tomé mi decisión final. Este ya no era en solitario dinero. Se trataba de Ripe, un patrón de lastimaba a todos los involucrados. Mis padres nunca aprenderían la indecencia financiera si seguiera rescatándolos. Lily nunca asumiría la responsabilidad de sus elecciones de vida si alguien más siempre estuviera allí para amortiguar la caída. Esa noche, en mi habitación de hotel con vistas al lago Michigan, reclutado un correo electrónico a mi familia. Lo eliminé. Entonces escribí otro. Eliminó eso también. Finalmente, me di cuenta de que esta conversación no podía suceder por escrito. Necesitaba estar cara a cara. Les debí tanto, al menos. Reserva un vuelo a casa para el siguiente fin de semana, mi corazón latía cuando hice clic, confirmé. Este no sería como mis visitas a los habituales en casa, llenas de sonrisas forzadas y conversaciones de las cuidosas sobre nada importantes. Este sería diferente. Este sería el final de algo, y tal vez, si fuera lo suficiente valiente, el comienzo de otra cosa. El peso en mi pecho se sentía diferente ahora. No es más ligero, exactamente, pero más como el peso de elecciónico en lugar de la obligación. Por primera vez en años, estaba eligiendo mi propio camino, inclusiones ahí camino condujo a través de un territorio difícil. Cuando mi avión aterrizó en Boston, sentí algo que no esperaba, esperanza. No esperaba el tsunami de reacciones que me golpearon en los días a posteriores a mi decisión. La mañana después de regresar de Chicago, mi teléfono explotó con notificaciones. Comenzó con una serie de llamadas perdidas de mamá, luego correos de voz que se volvieron progrese más desesperados. Para el emayed cada de la familia, cada uno más acusativo que el anterior. El mensaje de papá fue primero, su tono general y cálido reemplazado por algo que nunca había escuchado antes, una mezcla de decepción y apenas contenía ira. Hijo, no entiendo lo que sucede aquí. Te criamos mejor que este. Las palabras se sintieron como golpes físicos, cada uno cuidó dosis elegido para golpear donde más duele. Tu madre no puede dormir. ¿Es eso lo que querías? Estaba sentado en mi escrito en Morgan Stanley, tratando de concentrarme en informes trimestrales, cuando llegó el primer mensaje de Lily. Era un párrafo largo, puntuación de pecado, una corriente de conciencia que parecía que lo había estado embotellando durante día. ¿Cómo te atribuyes un hacernos en este momento cuanto sabes por lo que esté allí pasando con el divorcio y los niños y todo lo demás? ¿Tienes alguna idea de lo es una madre soltera que intenta mantener todo mientras elegante oficina tomando decisiones que nos afectan a todos sin siquiera tener la decencia de explicarlo? La ironía de ella hablar decisiones que afectan a otros en consulta no se me perdió. Giré mi teléfono boca abajo, tratando de concentrarme en el trabajo, pero mis manos estaban temblando demasiado para escritura. Sara, mi jefe, notó que algo estaba fuera durante nuestra reunión matutina. ¿Todo está bien?, preguntó mientras buscaba en una presente. Asentí, el pecado confiar en mí mismo para hablar. Por la noche, los mensajes había tomado un tono diferente.
Mamá envió una foto del contenedor de medicamentos de asma vacío de Jack, seguido de un mensaje cargado de culpa sobre no poder pagar la recarga. Lily envió las facturas de terapia de Emma, destacando la fecha de vencimiento en amarillo brillante. Papá envió un artículo sobre las obligaciones de los niños con los padres mayores, como necesitar a un grazatoria de las expectativas culturales. De alguna manera, pasé la jornada laboral, pero caminar a casa esa noche se sentía como mudario a través de la melaza. Las calles familiares de Boston parecían diferentes, casi hostiles. Fuera de South Station, pasé una familia, madre, padre, 2 hijos, todos riendo juntos mientras se dirigía hacia los trenos. La vista se apretó mi pecho. ¿Estaba destruyendo a mi propia familia? ¿Un patrón tóxico? Esa noche, la tía Carol llamó a la hermana de mamá que vivía en Providence. Nunca antes se había involucrada en los asuntos financieros de nuestra familia. Tu madre está en pedazos, dijo, su acento de Rhode Island es grosero de desaprobación. Tuve que conducir allí hoy porque estaba demasiado molesta para cocinar la cena. ¿Es realmente quien quiere ser? ¿El hijo que abandona a su familia? La palabra, abandona, resonó en mi cabeza mucho después de colgar. ¿Era eso lo que estaba haciendo? La definición del diccionario de abandono se desplazó por mi mente, se iría por completo de la finalidad final, pero ¿no fue mi familia quien había abandonado nuestra relación en favor de un acuerdo financiero? ¿Llamado solo para preguntar cómo estaba, para no discutir el dinero? A la mañana siguiente, yo, disipé con una serie de mensajes de texto de Lily que me hicieron hervir la sangre. Ella siempre había sabido cómo presionaría mis botones, y no se contupó. ¿Recuerda cuando estabas en la universidad y mamá y papá sacaron una segunda hipoteca para ayudar a pagar tu matriz? Tuve que detenerme en mi camino al trabajo para recuperar el aliento después de leerla. ¿La segunda hipoteca? El que había sacado sin decirme, cuando había elegido especial en la Universidad de Boston debido a la beca parcial que había recibido. El que había estado pagando a través de mis transferencias mensuales durante años. El hecho de que Lily pudiera, Torma, en un arma Artamid mostró cuán distorsionada se había vuelto la narrativa financiera de nuestra familia. El fin de semana trajo una nueva ola de ataques. Aparentemente, mamá le había dicho a todo su grupo de oración sobre mi trafición, y ahora estaba recibido mensajes de mujeres que me conocía desde la infancia. La señora Peterson, mi antigua maestra de escuela dominical, envió un largo correo electrónico sobre los deberes bíblicos de los niños a sus padres. El señor Martínez, el mejor amigo de papá de la tienda de auto, dejó un correo de voz brusco sobre manejar y hacer lo correcto de sus amigos. Parecía que toda la comunidad se estaba volviendo contra mí. Incluso el amigo de mi infancia, Tommy, que todavía vivía en Quincy, envió un mensaje de texto para preguntar qué se estaba pasando. Tu madre estaba llorando en la tienda de comestibles, hombre. Eso no es genial. El hecho de que ella haya hecho una exposición tan pública de su angustia se sintiera manipuladora, pero ¿cómo podría explicarle eso a las personas que solo vieron a un hijo abandono a sus pobres padres? La peor parte fueron los mensajes sobre los niños. Lily se aseguró de saber sobre todas las dificultades que Emma y Jack enfrentaban. Emma había comenzado un problema de tener en la escuela, sus calificaciones cayeron mientras se preocupaba por los problemas de los adultos que ningún niño de 7 años debería pensar. El asma de Jack estaba actuando con más frecuencia, probablemente estresado por la tensión en la casa. Cada artalización fue cuidadosísima elaborada para maximizar la culpa, completa con fotos de sus caras tristes e informa de sus maestros. Comencé a tener ataques de ansiedad, algo que no había experimentado desde las finales universitarias. Durante un episodio particular malo, me encontré sentado en el piso del baño de mi aparato, tratando de recordar cómo respirar. Las paredes se sentían como si se estaban acercando. Cada zumbido de mi teléfono envió un pico de pánico por mi pecho. ¿Era este el costo de defenderme? En desesperación, contacté al Dr. Michei, mi antiguo terapeuta de la escuela de posgrado. Ella actuó verme a corto plazo y sentada en su familiar oficina en Cambridge, las palabras se derramaron. Ella escuchó en silencio, tomando neces, luego me miró sobre sus gafas. Lo que estoy escuchando, dijo con cuidado, es que su familia está respondiendo a la pérdida de control con la manipulación emocional. La pregunta es, ¿lo dejarán? Esa sesión me ayudó a ver las cosas más claramente.
El doctor Michey señaló cómo las reacciones de mi familia revelaron exactamente por qué este cambio era necesario. No estaban preocupados por mi bienestar, solo por la pérdida de apoyo financiero. Ni ella había preguntado si estaba bien, si estaba en problemas, si necesitaba ayuda. Su única preocupación era para ellos y por su propia comodidad. La siguiente ola de mensajes vino de mi familia extendida. Primos con los que no había hablado en años de repente tuve opinión sobre mis elecciones de vida. El tío Esteve, que había tomado prestado dinero de mis padres hace años y nunca lo devolvió, tenía la audacia de darme una conferencia sobre la responsabilidad familiar. La tía Marie comenzó un chat de grupo familiar específicamente para discutir la situación, donde los familiares se turnaban para compartir su decepción en mí. Una noche, cuando salía del trabajo, me encontré con Rachel, mi exnovia, en el Starbucks cerca de mi oficina. Ella miró una mirada a la cara e insistió en comprarme un café. Mientras nos sentamos junto a la ventana, viendo pasar a los viajeros de la tarde, me encontré contándole todo. Su respuesta me sorprendió. ¿Sabes lo que es una locura? Siempre pensé que estarías atrapado en ese patrón para siempre. Estoy orgulloso de ti por finalmente liberarse, a pesar de que duele. Esas palabras, breaking free, se quedaron conmigo. ¿Fue eso lo que era esto? Se sentía más como ser expulsado, excomulgado de mi propia familia. Cada notificación en mi teléfono tenía dolor potencial. Cada correo electrónico podría contener un nuevo viaje de culpa. Cada correo de voz podría ser otro miembro de la familia que exprese su decepción. Pero en algún lugar debajo del dolor y la culpa, una pequeña voz seguía susurrando que estaba haciendo lo correcto. No solo para mí, sino para todos nosotros. ¿Cómo podrían mis padres aprender alguna vez la independencia financiera si nunca tuvieran que intentarlo? ¿Cómo podría Lily estar de pie sobre sus propios pies si alguien siempre estuviera allí para atraparla? A medida que los días se convirtieron en semanas, los mensajes comenzaron a mostrar patrones. Mamá alternaba entre los viajes de culpa y los ajustes de llanto. Papá se balanceó entre severas decepciones y acusaciones enojadas. Lily había dominado el arte de usar a sus hijos como apalancamiento emocional. Pero debajo de sus diferentes enfoques, el mensaje central era el mismo: yo era el villano en su historia, el hijo egoísta que había abandonado a su familia en su momento de necesidad. La parte más difícil fue saber que en su versión de los acontecimientos, fueron las víctimas y yo fui el autor. No había espacio en su narrativa para mis luchas, mis sacrificios, mi necesidad de una vida propia. En sus ojos, había cometido un pecado imperdonable, había dicho que no. Después de 3 semanas de evitar sus llamadas, finalmente respondí al número de mi madre en un tranquilo domingo por la tarde. Estaba sentado en mi lugar favorito en el Boston Public Garden, viendo a las familias alimentar a los botes de cisne, cuando mi teléfono se iluminó para lo que parecía la 100ª vez ese día. Algo sobre la escena pacífica a mi alrededor me dio la fuerza para presionar aceptar. Michael James Anderson, la voz de mi madre crepitó el altavoz, usando mi nombre completo como solía hacerlo cuando estaba en problemas cuando era niña. ¿Tienes alguna idea de lo que le has hecho a esta familia? La culpa familiar se elevó en mi garganta, pero esta vez, fue acompañada de algo más: resolución. La dejé hablar, sus palabras cayeron en un torrente de acusaciones y manipulación emocional. Detalló cada lucha de las últimas semanas, cómo habían tenido que cancelar su suscripción de cable, cómo papá tuvo que comenzar a tomar turnos adicionales en la tienda de automóviles a pesar de su artritis, cómo Lily tuvo que trasladar a Emma a una clase de baile diferente porque ellos ya no podía permitirse el viejo. ¿Incluso me estás escuchando?, ella exigió cuando no había respondido durante varios minutos. Una pareja pasó junto a mi banco, su Golden Retriever tirando de su correa, y los vi hasta que desaparecieron a la vuelta de la esquina antes de hablar. Sí, mamá, estoy escuchando, le dije, sorprendiéndome con lo estable que sonó mi voz. He estado escuchando durante años. Pero ahora necesito que me escuches. El discurso que había ensayado tantas veces en mi cabeza comenzó a fluir. Le conté sobre los años de sacrificio, los sueños que puse en espera, el futuro que había hipotecado para mantener su estilo de vida. Le expliqué cómo había estado viviendo el cheque de pago a pesar de ganar dinero, cómo no tenía ahorros, ni plan de jubilación, ni seguridad propia.
Pero somos tu familia, interrumpió, su voz se rompió. La familia se cuida el uno al otro. Sí, lo hacen, estuve de acuerdo. Pero tener cuidado significa ayudarse mutuamente a crecer, no habilitar la dependencia. ¿Cuándo fue la última vez que usted o papá miraron su propio presupuesto? ¿Cuándo fue la última vez que Lily realmente intentó obtener manutención infantil de Mark en lugar de quejarse de él? El silencio en el otro extremo de la línea era ensordecedor. Casi podía verla sentada en nuestra vieja mesa de la cocina, probablemente todavía con la ropa de su iglesia, agarrando el teléfono como si fuera una línea de vida. Renunciamos a todo para ti y tu hermana, dijo finalmente, su voz con fuerza. Trabajamos múltiples trabajos para pasar la universidad, para brindarle oportunidades que nunca tuvimos. Lo sé, mamá. Y estoy agradecido. Pero no cediste todo para poder pasar toda mi vida pagándole. Lo hiciste para que pudiera tener una vida mejor, ¿verdad? Bueno, ahora mismo, no estoy viviendo, solo estoy existente. Escuché movimiento en el fondo, luego la voz de papá se unió a la conversación. Me pusieron en altavoz. Hijo, comenzó, usando su tono autorizado que solía llamarme la atención, estás cometiendo un gran error aquí. Así no es como te criamos. Tal vez eso es parte del problema, respondí, viendo a una ardilla corriendo por el camino del jardín. Me creaste para creer que la obligación familiar triunfa sobre todo lo demás, incluido mi propio bienestar. Pero no puedo seguir prendiéndome fuego para mantener a todos los demás calientes. Oh, ahorrarnos las dramáticas metáforas, espetó mamá. Estamos hablando de la responsabilidad familiar básica aquí. Su hermana necesita ayuda con sus hijos, su sobrina y sobrino, en caso de que también los haya olvidado. La acusación picado, pero seguí adelante. No los he olvidado. Pero no son mis hijos, mamá. Son de Lily. Y Mark. La situación de Mark es complicada, comenzó papá, pero lo interrumpí. Todo siempre es complicado cuando se trata de las responsabilidades de otras personas. Pero los míos aparentemente son simples y no negociables, ¿verdad? Se supone que debo seguir pagando y pagando, no se hacen preguntas. Escuché la voz de Lily en el fondo, preguntando qué estaba pasando. Genial, toda la familia estaba allí. Por supuesto que lo eran. Era domingo, lo que significaba cena familiar. La cena que había estado saltando durante semanas. ¿Quieres hablar con tu hermano? Mamá le preguntó a Lily, su voz apretada. Dile que le está haciendo su egoísmo a tus hijos. No, dije con firmeza. No quiero hablar con Lily en este momento. Esta conversación es entre nosotros, mamá y papá. Sobre los patrones poco saludables que hemos creado y mantenido durante años. Podía escuchar a Lily protestando en el fondo, pero por una vez, no retrocedí. Años de terapia me habían enseñado sobre los límites, pero esta era la primera vez que realmente estaba poniendo esas lecciones en práctica con mi familia. He tomado mi decisión, continué, mi voz ganando fuerza. No estoy reanudando los pagos. No ahora, ni nunca. Usted y papá necesitan mirar sus propias finanzas, hacer un presupuesto realista y comenzar a planificar su jubilación. Lily necesita perseguir la manutención de los hijos y encontrar un tiempo completo posición de enseñanza. ¿Términos? La voz de mamá se agrietó. Somos tus padres, no un contrato comercial. Exactamente. Ustedes son mis padres. Y quiero tener una relación contigo que se basa en el amor y el respeto mutuo, no la dependencia financiera. ¿No ves cómo el dinero ha envenenado todo entre nosotros? La conversación continuó durante otra hora, recorriendo los viajes de culpa, las acusaciones e intentos de negociación. Papá trató de comprometerse, sugiriendo que podría enviar una cantidad menor cada mes. Mamá alternaba entre arrebatos de llanto y enojado. Escuché a Lilia saltar en algún momento, la puerta principal se estrelló en el fondo. A través de todo, mantuve mi posición. No fue fácil, cada lágrima en la voz de mi madre, cada decepción en el tono de mi padre, cada mención de las luchas de Emma y Jack probó mi resolución.
Pero seguí pensando en las palabras del Dr. Miche y sobre la manipulación emocional, en la vida que estaba tratando de construir para mí. Los amo a todos, dije finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse sobre el jardín. Pero esto no es negociable. Siempre estaré allí para emergencias reales, pero el apoyo financiero regular se detiene ahora. Todos necesitan aprender a pararse sobre sus propios pies. ¿Y si no podemos? La voz de mamá apenas era un susurro. Puedes. Todos ustedes son adultos capaces. Lo lograron antes de comenzar a ayudar, y puede manejarlo nuevamente. Puede que no sea fácil, pero es necesario. Después de colgar, me senté en ese banco hasta que cayó la oscuridad, viendo a los últimos visitantes salir del jardín. Mi teléfono zumbó continuamente con mensajes de miembros de la familia, pero no los miré. En cambio, abrí mi aplicación bancaria e hice algo que había estado posponiendo durante años: configuré transferencias automáticas a mi propia cuenta de jubilación. Caminando a casa a través del aire de la noche enfriante, me sentí más ligero a pesar del agotamiento emocional. Por primera vez en años, estaba eligiendo mi propio camino, independientemente de la culpa y la manipulación que me arrojaron. Ya no se trataba del dinero, se trataba de liberarnos de patrones que nos habían retenido a todos durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, me desperté con docenas de llamadas y mensajes perdidos, pero también a otra cosa, una sensación de posibilidad. Mi futuro fue mío nuevamente, para bien o para mal. La línea había sido dibujada, y aunque dolía, era necesario. A veces el amor significa decir que no, incluso cuando, especialmente cuando, te rompe el corazón hacerlo. Las semanas posteriores a mi conversación final con mi familia se desarrollaron de manera inesperada. El primer cambio que noté fue el silencio, no solo por la falta de llamadas y mensajes constantes, sino un silencio más profundo que se asentó en mi vida. Mi apartamento, una vez sintiéndose estrecho y sofocante, comenzó a sentirse como un santuario. El espacio que se había llenado de drama familiar y estrés financiero despejado gradualmente, dejando espacio para algo nuevo, posibilidad. Empecé pequeño. Un sábado por la mañana, en lugar de revisar mi teléfono para emergencias familiares, me uní a un grupo local de carrera que se reunió en el común. Siempre quise probarlo, pero nunca antes había tenido la energía mental. Esa primera carrera fue brutal, estaba vergonzosamente fuera de forma, pero el estímulo de mis compañeros corredores y la fiebre del endorfín después se sintió como despertar desde un largo sueño. Los cambios en mi situación financiera fueron inmediatos y casi impactantes. El primer mes sin enviar dinero a casa, miré mi saldo bancario con incredulidad. De alguna manera se sentía mal, de alguna manera, como si me estuviera saliendo con algo prohibido. Después del consejo de Janet, establecí transferencias automáticas a mi cuenta de jubilación recién abierta y comencé a construir un fondo de emergencia. Por primera vez en mi vida adulta, estaba ahorrando para mi propio futuro en lugar de subsidiar el regalo de otra persona. El trabajo también adquirió una dimensión diferente. Sara notó el cambio en mi actuación casi de inmediato. Pareces más concentrada, comentó durante nuestro check-in semanal. Más presente. Ella tenía razón. Sin la ansiedad constante por las finanzas familiares que me cuelgan, en realidad podría concentrarme en mi carrera. Cuando se abrió un puesto superior en nuestro departamento, me sorprendió solicitándolo, algo que no hubiera considerado antes, sabiendo que exigiría más tiempo y energía. Pero el silencio de mi familia no fue total. Las actualizaciones llegaron a través de amigos mutuos y parientes lejanos. Mamá y papá habían cancelado su suscripción de cable y se han cambiado a un plan de internet más barato. Papá había comenzado a hacer cambios de petróleo en su camino de entrada los fines de semana para obtener dinero extra, algo que solía hacer hace años antes de comenzar a apoyarlos. Mamá había tomado un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca, estallando libros algunas mañanas a la semana. Se estaban adaptando, tal como sabía que podían. La situación de Lily fue más complicada. A través de Tommy, que todavía vivía en Quincy, escuché que finalmente había solicitado la aplicación adecuada de manutención de los hijos contra Mark. Los procedimientos judiciales fueron desordenados, pero ella estaba luchando por lo que sus hijos merecían en lugar de quejarse de la ausencia de su padre.
también había recogido un puesto de enseñanza a tiempo completo en una escuela primaria diferente, aunque significaba un viaje más largo. La parte más difícil fue a Emma y Jack. Siempre había sido el tío divertido, apareciendo con regalos y tomándolos para helados en el tranquilo restaurante. Ahora, me preocupaba cómo entendían mi ausencia. Les envié tarjetas de cumpleaños con pequeños certificados de regalo a Barnes y Noble, pero Lily las devolvió sin abrir. Eso dolió más que todos los mensajes enojados combinados. 3 meses después de mi nueva vida, me encontré con Rachel nuevamente, esta vez en una cafetería en Cambridge. Estaba con su nuevo novio, pero insistió en que me uniera a ellos. Mientras hablábamos, me di cuenta de que estaba hablando sobre la situación de mi familia sin la corriente subterránea habitual del estrés y la culpa. Pareces más ligero, observó. Más como el Michael que conocí. Su novio, un terapeuta, asintió a sabiendas. Empecé a explorar partes de mí mismo que había olvidado existían. Sacé mi vieja guitarra del armario, la que había comprado en la universidad pero nunca tuve tiempo de aprender realmente. Los tutoriales de YouTube se convirtieron en mis compañeros nocturnos, y lentamente, los acordes torpes se convirtieron en canciones reales. El ruido probablemente volvió loca a mis vecinos, pero se sentía como recuperar un pedazo de mí mismo que había perdido. Mi apartamento también comenzó a cambiar. Compré muebles reales, pieza por pieza, reemplazando a las manos de la era universitaria. Cada compra se sintió como una declaración: estoy construyendo algo para mí. Pinté las paredes, colgué obras de arte, creé un espacio que reflejaba en quién me estaba convirtiendo en lugar de ser solo un lugar para bloquear entre las obligaciones laborales y familiares. La promoción en el trabajo llegó, trayendo nuevas responsabilidades y desafíos. El viejo yo se habría preocupado por cómo el aumento de la carga de trabajo afectaría mi capacidad para manejar las emergencias familiares. En cambio, me arrojé al papel, viajando para reuniones de clientes, liderando proyectos, construyendo mi propia identidad profesional. Los ingresos adicionales fueron directamente a mis cuentas de inversión, algo que hubiera sido impensable hace solo meses. Pasaron 6 meses, luego 7. El otoño se convirtió en invierno, y Boston se envolvió en decoraciones navideñas. Esta sería mi primera Navidad lejos de la familia. El pensamiento trajo tristeza, pero también alivio. No hay discusiones tensas sobre el dinero durante la cena de pavó, sin ver a Lily usar a los niños para manipular las emociones de todos, sin fingir que todo estaba bien cuando no lo fue. En cambio, acepté una invitación de mi grupo de carrera para su comida anual de Nochebuena. 20 personas se metieron en el apartamento Beacon Hill de alguien, todos trajeron platos e historias para compartir. Traje mi guitarra, sorprendiéndome tocando y cantando algunas canciones navideñas. La calidez en esa habitación no tenía nada que ver con la obligación o la culpa, se trataba puramente de conexión y elección. La víspera de Año Nuevo me encontró en un vuelo a Colorado con algunos amigos del trabajo, mis primeras vacaciones reales en años. Mientras caminamos a través de senderos cubiertos de nieve en el Parque Nacional Rocky Mountain, me encontré pensando en la familia de una manera diferente. ¿Qué pasaría si la familia no fuera solo de sangre y obligación? ¿Qué pasaría si pudiera ser de elección y límites saludables? El verdadero avance llegó en marzo, casi un año después de haber tomado mi decisión. Estaba cenando con el Dr. Michei, que se había convertido en más mentor que terapeuta, cuando me preguntó qué había aprendido. Pensé que este viaje se trataba de decir que no a mi familia, le dije, pero realmente se trataba de decir sí a mí mismo. Ella sonrió, señalando cuán lejos había llegado de la ansiosa persona con culpa que se había sentado por primera vez en su oficina. Hablamos sobre cómo establecer límites no se trata de construir paredes, sino de crear espacios saludables para que existan relaciones. Es posible que su familia nunca entienda o acepte su elección, dijo, pero eso no lo hace menos adecuado para usted. La primavera volvió de nuevo, trayendo consigo noticias inesperadas. Tom me llamó para decirme que Lily se había inscrito en un curso de gestión financiera en el colegio comunitario. Mamá se había unido a un grupo de apoyo para padres de niños divorciados, finalmente abordando sus propios comportamientos habilitadores. Papá había comenzado a enseñar clases básicas de mantenimiento de automóviles en la escuela vocacional local, convirtiendo sus habilidades en ingresos adicionales. Todos se estaban adaptando,
encontrando sus propios caminos hacia adelante. Justo como sabía que podían, tal como probablemente se conocían a sí mismos, pero se olvidaron en la comodidad de la dependencia. Su progreso no borró el dolor de nuestro alejamiento, pero validó mi elección de una manera que no esperaba. Un año después del día después de nuestra confrontación final, me senté en el mismo lugar en el jardín público donde había tomado esa fatídica llamada. Los botes de cisne habían vuelto, la risa de los niños llenaba el aire mientras las flores de primavera florecían a mi alrededor. Abrí mi diario, un hábito que había desarrollado durante el año pasado, y escribí: a veces, las opciones más difíciles son las que liberan a todos. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de mi grupo en ejecución sobre la reunión de mañana, seguido de un correo electrónico sobre una posible promoción en el trabajo. Mi guitarra esperaba en casa la práctica de la noche, y mis paredes ahora estaban llenas de fotos de nuevos amigos y nuevas experiencias. Esta era mi vida ahora, no perfecta, pero auténticamente la mía. El camino hacia adelante no estaba claro, y tal vez nunca lo sería. Las relaciones familiares tienen una forma de complicarse, sin importar cuánta distancia o tiempo pase. Pero había aprendido algo valioso: recuperarse no es una sola decisión sino una opción diaria, y vale la pena hacer una y otra vez.